Imaginad, medianoche, la hoguera del campamento se apaga y en la oscuridad, a exactamente 30 metros, un par de ojos amarillos parpadean. Detrás de esos ojos hay un león cavernario de 300 kilos. No os mira por hambre, sino por costumbre, porque en estas tierras, durante decenas de miles de años, el cuerpo humano fue para él solo una fuente de proteínas. Ahora necesito preguntaros algo. ¿Qué os mostró Hollywood? Un hombre musculoso, gritando a todo pulmón, con una lanza en la mano. El animal huye, la música sube, la escena termina. Mentira. La realidad fue mucho más fría, mucho más calculada y mucho más inteligente. Vuestros antepasados no asustaron a ese león. Lo gestionaron, lo atrajeron a una trampa, lo integraron en el sistema. Y porque sobrevivir en la edad de hielo no era una cuestión de valentía, era un problema de ingeniería. Y vuestros antepasados resolvieron ese problema con un protocolo que un arquitecto de defensa moderno estudiaría con envidia. Hoy voy a mostraros ese sistema con sus evidencias arqueológicas, sus realidades bioquímicas y su frío cálculo. Suscribíos, porque esta historia cuenta la ingeniería de supervivencia más inteligente de la historia. Pensad en la oscuridad un momento, la oscuridad real, sin electricidad, sin farolas, sin pantallas de teléfono, las nubes tapando la luna, el viento desgarrando las pieles de la tienda. Ahora añadid un olor a esa oscuridad, olor a sangre, olor a grasa, y debajo de todo eso, tan intenso que quema la nariz, el sudor de un depredador. En ese preciso instante, vuestro antepasado abrió los ojos. Llevó la mano lentamente hacia la lanza que tenía al lado. Y esa noche, lo que le salvó la vida no fue su valor. Lo que le salvó la vida fue un sistema calculado, probado, en sí y calibrado semanas antes. En el Pleistoceno tardío de la Edad de Hielo, es decir, hace aproximadamente entre 40.000 y 10.000 años, los grupos humanos que vivían en las estepas de Europa y Asia tuvieron que enfrentarse a una realidad que cualquier ingeniero de defensa moderno reconocería. La lista de rivales era corta, pero despiadada. El león cavernario, Panthera leospelea, una máquina de caza que superaba el metro de altura hasta el hombro y podía alcanzar los 300 kilos. El oso de cara corta, la versión norteamericana de Arctodus simus, superaba los 3,5 metros cuando se ponía de pie. La hiena cavernaria Crocuta spelaea no actuaba sola sino en manada, y con sus mandíbulas capaces de romper huesos podía neutralizar a un humano en segundos. Y esta lista se alargaba con felinos dientes de sable, lobos gigantes y docenas de otras variables letales que cambiaban de región en región. Los estudios de micromorfología realizados en la cueva de Denisova sacaron a la luz una realidad muy reveladora. En los estratos sedimentarios de la cueva se encontraron densas trazas de coprolitos, heces fósiles, y la mayor parte de esas heces pertenecían a hienas. ¿Qué significa esto? Que la cueva, antes de ser el hogar de vuestros antepasados, era la guarida o el matadero de los depredadores. La ecuación cueva igual a seguridad no era más que una ilusión romántica, que a veces el verdadero dueño de la cueva era mucho más grande que vosotros. En algunos fósiles de homínidos se detectaron marcas de dientes de grandes carnívoros, marcas de roído, indicios de haber sido tragados y regurgitados. Esto demuestra que la competencia entre humanos y depredadores no era una metáfora poética, sino una realidad biológica, cuyo precio a veces se pagó muy caro. Entonces, ¿qué podía hacer un grupo humano en esas condiciones? La primera y más crítica respuesta era esta: controlar la distancia. Pensad en las manos del maestro, manos endurecidas como cuero a lo largo de los años, agrietadas en las articulaciones y quizí amoratadas por el frío.
Esas manos sujetan ahora el astil de una lanza, pero esta no es una lanza cualquiera. Supera los 2 metros de longitud. No su punta, tallada durante semanas, está rematada con una punta de sílex, cuyos bordes cortan como cuchillas. Las armas de caza de madera encontradas en la región alemana de Schöningen demuestran que esta tecnología se remontaba a cientos de miles de años. Pero la lanza que el maestro sostiene no es solo un instrumento de caza. Cuando un depredador salta de repente, una lanza larga funciona como barrera. El propio impulso del animal dirige la punta hacia él, y si el grupo se coloca hombro con hombro, cada uno con una barrera de la misma longitud en las manos, lo que surge no es una fila de humanos, es un muro de resistencia calculado. Sin embargo, el verdadero cambio de juego llegaba antes del contacto. En la investigación llevada a cabo en la cueva de Grotte Mandrin en Francia, publicada en la revista Science Advances, presenta análisis de desgaste y fracturas que indican que pequeñas puntas de piedra de hace aproximadamente 54.000 años se utilizaron con un sistema de propulsión mecánica, es decir, un mecanismo similar al arco y la flecha. Pensadlo. Hace 54.000 años, un grupo humano podía herir a un depredador antes de que se acercase al perímetro del campamento, quizá a 50, quizá a 60 metros de distancia. Esto no era solo un arma, era un sistema de seguridad que reducía el riesgo de contacto prácticamente a cero. El animal podía ser neutralizado antes de alcanzar el campamento. El propulsor de lanzas, conocido también como Atlatl, era un mecanismo de palanca que aumentaba drásticamente la velocidad y el alcance de la lanza. Los ganchos de propulsor encontrados en contextos magdalenienses y solutrenses demuestran que esta tecnología se utilizó de forma sistemática a lo largo de todo el Paleolítico Superior. El control de la distancia era un protocolo, y todo protocolo tiene un sistema complementario. Noche. El grupo del maestro se reúne alrededor del fuego, pero este fuego no se ha encendido al azar. Su posición está calculada, su orientación está determinada, está optimizado según la dirección del viento, porque en este sistema el fuego cumplía más de una función. El registro arqueológico oficial de la cueva de Lascaux menciona restos de lámparas alimentadas con grasa animal, antorchas y hogares encendidos exclusivamente con fines de iluminación. En Lascaux se encontraron más de 100 lámparas. Estas personas no aceptaron la oscuridad de forma pasiva. Gestionaban la oscuridad de manera sistemática. El campo visual era una necesidad biológica de la defensa. Un león cavernario es un cazador de emboscada. Se acerca en silencio, barra entre la cobertura, barra en la oscuridad. Pero el fuego rompe esa ecuación. La zona iluminada elimina la cobertura necesaria para la emboscada, reduce los ángulos de aproximación del animal y aumenta la coordinación dentro del grupo. Cuando el centinela detecta una amenaza, a la luz del fuego los demás pueden verlo. El tiempo de reacción se acorta. El caos se minimiza. Sin embargo, la defensa no consistía solo en armas y fuego. El componente menos visible, Titamenocos y Pensiamo, pero más crítico de la defensa, era la posición. Los estudios publicados en Antiquity sobre la Côte de Saint-Brelade, en la isla de Jersey, explican por qué esa ubicación se utilizó una y otra vez. Dominio del paisaje, capacidad de observación a larga distancia, sistemas de barrancos. Estas personas, al elegir un emplazamiento para el campamento, no pensaban en estética, pensaban en táctica. A sus espaldas un acantilado escarpado, delante un amplio campo de visión, a un lado un paso estrecho. Esto coincide exactamente con los criterios de selección de posiciones de la defensa militar moderna. Desde arriba ves, pero desde abajo no te ven.
Tus rutas de escape están abiertas. Los ángulos de ataque están limitados. O los hallazgos procedentes del yacimiento de Kostenki 11 en Rusia revelan otra dimensión de esta arquitectura defensiva. Una estructura circular de aproximadamente 9 metros de diámetro. Podom, construida con huesos de mamut. A su alrededor, fosas de almacenamiento de entre 1 y 2 metros de diámetro y 70 centímetros de profundidad. En su interior, densas acumulaciones de residuos de fabricación de herramientas de piedra y marcas de quemado. Esta estructura no era un simple refugio, cortaba el viento, definía los límites del campamento, organizaba el movimiento interior, y ese orden dificultaba físicamente que un depredador se infiltrara en silencio. La pared de huesos quizá no era una barricada, pero funcionaba como un filtro. El grupo del maestro, incluso mientras dormía, disponía de un mecanismo mínimo de alerta temprana. Ahora hablemos de trampas, de las trampas de verdad. El análisis procedente de la cueva de Tsutsuana, en Georgia, publicado en la revista Science en 2009, documenta muestras de fibras de lino silvestre retorcidas y anudadas datadas entre 32.000 y 26.000 años antes del presente. Cuerda, fibra procesada de forma deliberada y retorcida. Este hallazgo no apunta únicamente a una tecnología limitada a coser ropa o tejer cestas. Este hallazgo demuestra la infraestructura necesaria para la capacidad de tender lazos, porque un lazo es en esencia la aplicación de una cuerda controlada. Y si estas personas podían fabricar cuerda controlada, eso significa que podían colocarla en un sendero de animales, en un paso, alrededor del perímetro del campamento. El maestro se levanta en las primeras horas de la mañana, o aún no amanece. En sus manos lleva un manojo de fibras retorcidas. En puntos específicos alrededor del campamento, lazos tensos colocados sobre el suelo, ocultos con ramas y hojas secas. No están diseñados para matar al depredador, están diseñados para alertar. El sonido que produce el animal al enredarse en el lazo basta para despertar al centinela. Esto es un sistema de alarma, un protocolo biológico de alerta temprana. En terminología militar moderna, esto se llama seguridad perimetral. Aquí lo llamamos ingeniería de supervivencia calculada. Las trampas de caza, por su parte, reforzaban la defensa de forma indirecta. El sistema de barrancos de La Côte de Saint-Brelade era un instrumento paisajístico de doble función que servía tanto para la caza como para la defensa. De dirigir a los animales hacia pasos estrechos significaba hacer que se movieran a lo largo de una línea predecible. En Norteamérica, sitios como Bonfire Shelter presentan sólidas evidencias de que las manadas eran conducidas hacia precipicios, aprovechando el paisaje. Esta estrategia reducía a cero el riesgo de luchar cuerpo a cuerpo con un animal de gran tamaño. El animal ya se estaba moviendo, el humano solo lo guiaba. Y cuando los restos se dejaban lejos del campamento, Yopolitón o los depredadores oportunistas, atraídos por la sangre, también se mantenían lejos del campamento. La trampa de caza era impunonao al mismo tiempo. Una trampa de defensa, pero para que todas estas tecnologías, todos estos protocolos, todos estos cálculos pudieran funcionar, se necesitaba algo más. Quizá el componente más crítico de todos. Inteligencia colectiva. El sistema que salvó la vida del maestro aquella noche no fue invención suya. Se lo enseñó su padre. A su padre se lo enseñó su abuelo. A su abuelo se lo enseñaron los que vinieron antes. Cada generación transmitió a la siguiente la experiencia, el éxito, el error, la pérdida y la victoria de la generación anterior como un paquete de datos. La razón de que las lanzas de Schöningen fueran tan sofisticadas no fue la inspiración repentina de un solo genio.
fueron el producto de un proceso de ingeniería colectiva sostenido durante miles de años. Cada cacería fallida era un punto de datos. Cada ataque de depredador que se sobrevivía era una retroalimentación para actualizar el protocolo. Cada generación optimizó el sistema un paso más. Este conocimiento costó caro. Los ancianos eran el archivo de este sistema. O el miembro más viejo del clan quizá ya no podía cazar. Quizá ya no soportaba las largas caminatas por el frío. Pero su valor era otro. Él sabía qué valle era ruta de paso de depredadores. Sabía en qué estación aumentaba el tamaño del grupo de los leones cavernarios. Sabía qué tipo de piedra daba el filo más cortante. Esta información no puede encontrarse fosilizada en ninguna excavación arqueológica. Pero su efecto está oculto en cada punta de lanza encontrada, en la ubicación de cada campamento, en la arquitectura de cada estructura de huesos. También hay que mirar los hallazgos de Jebel Sahaba procedentes del Valle del Nilo. En el reanálisis publicado en la revista Scientific Reports en 2021, documenta traumas causados por proyectiles lanzados en un gran número de individuos, fragmentos de piedra incrustados y señales de violencia recurrente. Este hallazgo, fechado en al menos 13.400 años antes del presente, demuestra que en las últimas fases de la Edad de Hielo, la amenaza no provenía solo de los depredadores. A veces la amenaza venía del otro grupo humano, y el sistema de defensa frente a esa amenaza era diferente, pero igualmente sistemático. Un ser humano podía quemar entre 4.000 y 5.000 calorías al día. Habéis construido el sistema de defensa. Ahora, ¿de dónde vais a sacar esa energía? En medio de una estepa congelada, ¿cómo vais a abatir un animal de caza de cientos de kilos? Sin tocarlo, sin igualar su velocidad, minimizando vuestras propias bajas, no con fuerza muscular, porque la fuerza muscular no sirve en esta ecuación. La respuesta está de nuevo en las matemáticas, de nuevo en la estrategia, de nuevo en la inteligencia colectiva. O en el próximo video os explicaré paso a paso el problema logístico más letal de la Edad de Hielo: la imposibilidad física y biológica de la caza del mamut, y cómo vuestros antepasados lo convirtieron en un problema de ingeniería resoluble. Suscribíos, porque en la Edad de Hielo el conocimiento no era poder, era supervivencia.